sección teología, bueno, no teología, pero pacto de redención, subsección cabeza federal. Terminamos con la cabeza federal la semana pasada y dijimos que la cabeza federal es un representante legal o un representante pactual o pactante, y él representa al grupo, al pueblo, a la nación o a la tribu, de manera de que su obediencia o su desobediencia afecta a todos los que están bajo su representación o su cargo. Vimos el ejemplo de este hombre que se llamaba Acán en Josué capítulo 7, que por Acán, por la culpa de Acán, por su pecado, al último salieron pagando Acán, sus hijos, sus hijas, sus animales y todo lo que Acán tenía. Y lo que vamos a ver en el pacto de redención es de que nuestra cabeza federal es Cristo Jesús. Él es nuestro representante pactual. Él nos representa delante del Padre, pero no solamente nos representa delante del Padre, sino que lo hace perfectamente. ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? En lo que se conoce las oficinas de sumo sacerdote, de profeta y también de rey. Así es como Jesús nos representa como sumo sacerdote, profeta y rey. Y luego más adelante, si Dios quiere, vamos a ver que hay otro que también compartía las tres mismas oficinas de sacerdote, profeta y rey. Y era Adán. Adán era el primer profeta, rey y sacerdote. Pero en el pacto de redención, es decir, todos los que están bajo el nuevo pacto, que es otro pacto diferente, su cabeza federal como sumo sacerdote, profeta y rey es Cristo Jesús. Las tres oficinas de Cristo son fundamentales para entender cómo actúa Él como mediador del pacto de redención. Es el marco por el cual Cristo satisface completamente las demandas del pacto y provee salvación a su pueblo como cabeza federal. El pecado, mis hermanos, lo que causó el pecado, trajo separación de Dios, trajo ignorancia, trajo esclavitud, y Cristo responde a nuestras necesidades del pecado. Es decir, si no tuviéramos profeta, no conoceríamos la voluntad de Dios, siguiéramos en nuestra ignorancia. Si no tuviéramos sacerdote, entonces no podríamos acercarnos a Dios, estaríamos todavía lejos de Dios. Y sin rey estaríamos perdidos y vencidos por el pecado. Esa es la importancia de los tres oficios o las tres oficinas. Ahora les quiero recordar que Cristo no actuó como tres personas distintas o tres personas diferentes. Eso se conoce como la herejía de Nestorio o nestorianismo, si nos acordamos en las clases de la Trinidad, sino que Él como una sola persona divina y humana, es decir, verdaderamente divina y verdaderamente humana, Él vive y muere y resucita como sumo sacerdote, profeta y rey, en una obra indivisible. Los juramentos del siervo sufriente, todo lo que hemos visto acerca del siervo sufriente en Isaías, todos esos juramentos no solamente nos apuntan a la muerte de Jesús como su sacrificio expiatorio, pero también nos apunta a su vida bajo la perfecta obediencia y voluntad del Padre y la ley de Dios. Esto fortalece nuestra confianza en Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador y nuestro suficiente Salvador y perfecto Salvador. Es en Cristo como el profeta que habla por Dios y nos revela su voluntad,
el sacerdote que intercede por nosotros y nos acerca a Dios, y el Rey que reina, que tenemos una salvación perfecta y segura. Y vamos a comenzar con el oficio de sumo sacerdote. Y hoy sí hay muchas notas, entonces al final de la clase, si usted quiere, le toma una foto y luego las apunta, pero hoy se van a ver muchas notas. Vamos a comenzar en Salmo 110, versículo 1 en adelante. Salmo 110, uno de los salmos más populares en todo el Nuevo Testamento. Y cuando estén en Salmo 110, quiero que por favor volteen acá enfrente, porque les voy a hacer una pregunta. ¿Estamos entendiendo las tres oficinas de Jesús? ¿Alguien ha escuchado antes de las tres oficinas de Cristo Jesús? Bueno, sí, ahí existen tres oficinas. Ahora, todo varón de hogar, es decir, todo esposo, también ejerce por autoridad divina un sacerdocio, un reinado y un tipo de profeta de su hogar. Empecemos con sumo sacerdote. ¿Cuál es el trabajo del sumo sacerdote? El trabajo del sumo sacerdote, y lo que vamos a ver es que representaba al pueblo delante de Dios. Eso es lo que hace el hombre como esposo de su hogar. Él representa a su mujer y a sus hijos por Dios. Él es el responsable de orar por sus hijos por Dios. Él es el responsable de que exista una educación para sus hijos delante de Dios. Profeta, ¿qué hace un profeta? No solamente habla por Dios, pero revela la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: por eso yo no dejo que la mujer enseñe, que si tiene una pregunta, que mejor se calle y que le pregunte a su marido en su hogar. ¿Pablo era machista? ¿Pablo era machista? ¿Hermana Gilda? No, la verdad que no era. No, Pablo lejos de ser machista. ¿Qué es lo que... Claro, ¿qué es lo que estaba presuponiendo el apóstol Pablo? Que el hombre estaba adecuadamente apto para enseñarle a su mujer la voluntad de Dios, igual como todo profeta lo hace con su pueblo. Y también todo hombre ejerce un tipo de reinado en su hogar. No significa que él es el que, como dicen en México, donde sus chicharrones solamente truenan. No, él es el protector de su hogar. Él es el que debe de cuidar que el enemigo no entre a meter discordia. Él es el que sabe que el enemigo va a atacar primero a quién. ¿A quién atacó la serpiente primero? Y cuando el enemigo ataca a la mujer, ¿quién ataca al hombre? ¿De dónde empieza la discordia y los pleitos en el matrimonio? Bueno, empieza de Satanás. Empieza de Satanás. Pero por eso existen pleitos y discordias. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que la mujer se someta a su hombre igual como la iglesia se somete a Cristo Jesús, y que el hombre ame a su mujer igual como Cristo Jesús amó a la iglesia. Mis hermanos, todo esto lo que estamos viendo son cosas que deberíamos de practicar. Bueno, ustedes que están casados, practicar a diario. Y yo lo he dicho antes, si hay un hombre que no puede ejercer correctamente el oficio de profeta, rey y sacerdote, vive en pecado, porque eso es su mandato, eso es lo que Dios le mandó a hacer aquí como hombre. Cristo Jesús igual es nuestro ejemplo a seguir. Seamos como Cristo Jesús. Pero estamos empezando otra vez por sumo sacerdote. Salmo 110, versículo 1 en adelante. ¿Estamos ahí? Salmo 110, versículo 1 en adelante. Dice popularmente: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos
por estrado de tus pies. Amén. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pausa ahí. ¿Cuál es? Cuando hay juramento, ¿qué es lo que hemos enseñado? ¿Cuál juramento? Es porque hay un qué. Cuando hay un juramento, hay un qué. Un pacto. ¿Cuál pacto es el que estamos viendo? El pacto de redención. Otra vez, esto, mis hermanos, es correspondencia. Esto es un diálogo entre el Padre y su siervo en la eternidad. Y Jehová mismo está jurando. Y cuando alguien jura, debe de jurar por un nombre mayor que el de él. Cuando una pareja se casa, ¿por cuál nombre están jurando? Por el nombre de Dios. Y hay muchas personas que tienen esto mal, que dicen, es malo jurar. Y es algo muy popular, en especial con los hispanos, que dicen, no, es malo jurar. No es malo jurar. Lo que es malo es jurar y no cumplir. Y por eso Jesús dijo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero cuando una pareja se casa, los dos juran delante de Dios y delante de los testigos, te amaré a Dios y amaré a ti. Honraré a Dios, te honraré a ti. Santificaré a Dios y te santificaré a ti. ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos, y estamos hablando de esto la otra vez, cuando nace una criatura y los padres se paran acá y hacen la presentación, es un tipo de juramento. Dicen, yo juro de guiar y criar esta criatura en los caminos de Dios. Y luego el pastor dice, y la iglesia también jura en apoyar en la educación de esta criatura. Pero lo que yo he visto en mi tiempo es de que estos juramentos los toman como que si fueran cualquier cosa. Eso es pecado, eso es lo malo. Jurar delante de Dios y no cumplir. Porque el nombre de Dios no puede ser blasfemado ni burlado. Dios mismo también jura. Ya se me adelantó la hermana Margarita. Dios mismo también jura. Pero ¿qué nombre es qué otro nombre hay sobre el nombre de Dios? Entonces cuando Dios jura, Él jura por su propio nombre. Cuando Él jura por su propio nombre, ¿por qué creen ustedes que Él juraría por su propio nombre? Es una estampilla, un sello de lo que Él dice, se cumple. Y dice aquí en este salmo, juró Jehová y no se arrepentirá. Es decir, esto se cumple, porque se cumple. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora ya hemos hablado un poquito de lo que hace un sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Él representaba al pueblo delante de Dios. ¿Por qué tenía que ser un sumo sacerdote? Bueno, miramos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo dije la semana pasada. Espero que nadie se haya ofendido. Todos nacemos siendo hijos del diablo. No hay ninguno aquí que haya nacido siendo hijo de Dios. O somos de la simiente de la mujer o de la simiente de la serpiente, pero no hay un intermedio. No hay un, pues sí, todavía ando aquí y allá, o medios serpientes y medios cristianos, no existe eso. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, porque Dios es santo en todos sus caminos.
Y porque Dios es santo, Él no tiene comunión ni convive con pecadores ni con el pecado. Pero Dios consagró a un hombre de la tribu de Leví, la tribu arónica, que un hombre sea sumo sacerdote representante de todo el pueblo, y que este sumo sacerdote una vez al año traiga sangre para perdón de pecados del pueblo y los de él. Este era el trabajo de todo sumo sacerdote, año tras año, tras año, tras año. Y cuando uno moría, seguía el otro. Y cuando este moría, seguía el otro. Y seguía el otro. Y seguía el otro. Porque el trabajo nunca paraba. Porque si algo produce el hombre, es pecado. Pero en este juramento miramos de que Dios levantará a otro sumo sacerdote. Y ese es el prototipo o el tipo. Esa es la sombra. Y ahora vamos a mirar la sustancia o el cumplimiento de la sombra. ¿En dónde es que se cumple este juramento? Hebreos capítulo 6, versículo 16. Hebreos 6, versículo 16, donde nos dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, si yo entro en un acuerdo con mi hermano Carlos, y uno de los dos fallamos en este acuerdo, el juramento es lo legal. Vamos a regresar a lo que se juró. Y lo que se juró, así es como se queda. Si yo le vendo mi carro al hermano Carlos por $5,000 y luego yo vengo la siguiente semana y le digo: hermano Carlos, ahora voy a necesitar $10,000. ¿Será válido? No, porque nosotros ya hemos jurado, ya hemos hecho un contrato legal. Porque los hombres, nosotros, aquí lo que estamos viendo es que el autor está usando argumentos lógicos, argumentos humanos, para llegar a su conclusión de lo que es la sustancia de este sumo sacerdote. Nosotros los humanos juramos por alguien mayor, para que cuando haya controversia, al fin de toda controversia, sea la confirmación de ese juramento. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios mismo juró, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como el primero, para hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahorita acabo de mencionar que todo sumo sacerdote tenía que venir de ¿cuál tribu? La tribu de Leví, tenía que ser levita, tenía que venir de la tribu arónica. Y cuando los cristianos decían: Jesús es nuestro mejor representante, es nuestro mejor sumo sacerdote, ya no hay necesidad de regresar a la sombra, al judaísmo. Todo judío, todo hebreo podía decir: momento, pero Jesús no es de la tribu arónica, no es de la tribu de Leví, entonces su sacerdocio no es válido. No es válido. Por eso el autor empieza diciendo desde el principio: cuando existe un juramento, se jura por uno mayor. Dios
juró por él mismo. Y cuando él juró por él mismo, no juró diciendo, y levantaré otro sumo sacerdote según la orden de Aarón o la orden de Leví. No, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Otro sacerdocio diferente, no el de Leví. Eso es básicamente el argumento. Ahora estamos en Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí hay algo muy importante que notar. Este Melquisedec, que es tan misterioso porque solamente aparece 3 veces en la Escritura, no solamente es sacerdote, pero también rey. Es rey. Y su sacerdocio no tiene fin. Ahora nos dice el versículo 4. Perdón, antes de continuar con el versículo 4. Abraham, cuando regresó de la guerra, Abraham mismo le entregó a Melquisedec los diezmos del botín de guerra. Entonces nos dice el autor en el versículo 4, considerad pues, es decir, este es mi argumento, consideren esto. ¿Cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, el representante, la cabeza federal, dio diezmos del botín? Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, mucha palabrería lo vamos a reducir a lo que está diciendo el argumento. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Leví, o la tribu de Leví, los sacerdotes levantan los diezmos de sus hermanos, de las otras 11 tribus de Israel. Si Leví es hijo de Jacob, cuyo nombre se le fue cambiado a Israel, quien es hijo de Isaac, quien es hijo de Abraham, ¿no es Abraham como la cabeza federal o como el patriarca mayor que Leví? Y cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, ¿no es entonces Abraham menor que Melquisedec? Entonces, ex facto, Leví es menor que Melquisedec. El sacerdocio levítico es inferior que el sacerdocio de Melquisedec. Este es el argumento del autor del libro de los Hebreos, diciendo, y ahora en quien se cumple el sacerdocio de Melquisedec, este tiene un mejor sacerdocio que incluso el de los levitas. No es de la tribu de los levitas, es su mejor sacerdote. Esto es lo que está diciendo. Ahora nos dice en el versículo 11, dejando ese argumento, nos dice ahora en el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec?
y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Pero nos acordamos que, otra vez, el autor, el salmista no está diciendo tú eres sacerdote para siempre según la orden levítica o la orden arónica, sino de otro sacerdocio, de la tribu de nuestro Señor, la tribu de reyes, la tribu de Judá. Bueno, nos dice ahora el versículo 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el prerequisito o el requisito para ser sacerdote según el orden de Melquisedec? Tener una vida indestructible, una vida eterna, una vida sin fin. ¿Ustedes han visto a estos muchachos mormones, los que andan en la bicicleta? Los que tienen el tag aquí. Muy guapos esos muchachos, muy guapos, porque esos andan haciendo ejercicio. Pero tenga cuidado, porque así es como llegan. Y también las muchachas igual, así es como llegan. Pero estos, los que andan en bicicleta, ellos sí dicen ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y yo los llevaría a este pasaje donde nos dice que el requisito es tener una vida indestructible, una vida eterna. No puede haber otro que sea sacerdote según el orden de Melquisedec. Solamente hay uno. Y apuntaba a la sustancia, apunta al antitipo, apunta a ¿quién? A Cristo Jesús. El único que verdaderamente tiene una vida indestructible, impecable, infalible. Por eso ahora nos dice en el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Otra vez, no la ley moral, no se confundan, no está hablando aquí de la ley moral sigue en pie. ¿Cuál ley? La ley ceremonial, la ley que constituye a sacerdotes. Esa ley es la que queda abrogada, porque ahora el sacerdocio no es por descendencia, sino por una vida indestructible. Esa ley es la que queda abrogada. Si alguien les dice, aquí dice que la ley, toda la ley queda abrogada, y le leen ese pasaje, entrégueselo a Satanás, porque nada más se puede hacer. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual, ¿qué nos dice ahora? ¿Por la cual qué? Estamos ahí en Hebreos 7. ¿Qué nos dio otra vez, hermana? Nos acercamos a Dios. Yo no sé si usted la captó. Yo la capté. La primera vez que la capté, brinqué, di un salto y estaba sentado, acostado. Regresemos atrás, regresemos al pueblo. Nadie podía acercarse a Dios. El pueblo, cuando alababa, la primera vez que alabó a Dios en Deuteronomio capítulo 22, todos tenían miedo de acercarse a la montaña, porque eso era tremendo. Relámpagos, truenos, trompetas. Y aquel que se atreviera a acercarse a Dios, ciertamente morirá, porque es inmundo, es un pecador. Y el sumo sacerdote de ellos podía acercarse a Dios una vez al año, pero hasta ahí quedó.
Pero por este sumo sacerdote tenemos una mejor esperanza, una introducción a una mejor esperanza por la cual tú y yo nos acercamos a Dios. ¿La captaron o no la captaron? La única razón por qué tú puedes entrar a este lugar y decir, Padre, te adoramos, es porque tienes un mejor sumo sacerdote, bajo mejor juramento. Bueno, los otros no tenían juramento, este tiene un juramento. Los levitas no tenían juramento, es decir, ellos cuando fueron constituidos sacerdotes no era por juramento, era por descendencia. Pero este es sumo sacerdote para siempre por juramento. ¿Y quién hizo ese juramento? Dios mismo. Dios mismo juró y no se arrepentirá. Por eso nos dice en el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Y ahora nos dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por la cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento del pacto de redención posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La razón por qué tú y yo no hemos caído de la gracia de Dios es porque tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre para interceder por nosotros. ¿Por qué nuestra salvación está segura? Porque es Cristo Jesús quien intercede por ella. Es Cristo Jesús quien nos guarda de claudicar, de caer. Por eso esto nos da firmeza, nos da certeza de nuestra identidad en Dios. Primero somos pecadores, pero gracias a la representación de Cristo Jesús tenemos acceso con el Padre. Me queda poquito tiempo, pero tenemos que terminar la sección de profeta. Y vamos a pasar aquí a estas notas. Como les dije, hay muchas notas. Profeta. ¿Qué es un profeta? Sin leer eso. En la antigüedad era el que anunciaba el juicio de Dios. Muy bien, muy bien. Ahora los profetas, estos los que miramos hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Anuncian pero cosas personales, cosas particulares, y perdiendo el sentido también que todo en la antigüedad señalaba a la venida de Cristo y el cumplimiento del pacto. Amén. Así dice Jehová de los ejércitos, hoy me entregarás $10,000. Porque yo los he visto. Yo he estado en esas reuniones. Yo me acuerdo que una vez el profeta me llamó y enfrente de toda la congregación, aquí está el profeta y aquí estaba el otro profeta, y empezaron a decir, yo miro a tu esposa, es una blanquita, ojos verdes.
La miro, dice, está blanca como la nieve. Eso no es profecía. Nos dice la Escritura que la profecía nunca fue de interpretación privada o humana. Eso no es el trabajo de un profeta. Y también pensamos que los profetas solamente eran como un tipo de adivinos o de magos que podían adivinar qué es lo que iba a pasar en el futuro. Eso es lo que miramos y ese es básicamente el entendimiento de hoy en día. Lamentablemente en nuestro pueblo, el habla hispana, pero esto ya llegó mundialmente, hay un problema con el movimiento carismático, donde pensamos que falsamente hay personas que te pueden decir cosas que van a pasar y que te han pasado. El diablo tiene el poder para adivinar el pasado. Porque hay personas que dicen, hermano, es que esta persona me dijo exactamente todo lo que yo vivía. Conocía el nombre de mi gato, de mi perro, de mi tortuga, todo. Sí, el diablo tiene el poder para hacer eso. Se disfraza como un ángel de luz. Y también es adivino. Él puede adivinar el futuro, pero no con precisión, porque él no vive en el futuro. Pero eso no es un profeta. Un profeta no es alguien que adivina o que te habla acerca de algo que tú quieres escuchar o algo que va a pasar en el futuro. También malinterpretan el versículo que dice hijo de hombre profetiza. Sí, ese. Y luego también el de Joel 2, donde dice que sus jóvenes profetizarán algo que ya pasó en Hechos capítulo 2. Y tengan cuidado, mis hermanos, porque luego hay gente que se deja llevar por las emociones de eso. Luego empiezan a dar sus deseos carnales, los llevan a hacer eso. Personas que dicen, pues este varón de Dios me dijo que yo iba a tener una casa y la puedo visualizar, la puedo sentir. Yo sé que Dios me va a dar una casa. Y se meten en una gran deuda para sacar esa casa. O sea, su propio pecado, sus pecados de deseos carnales, deseos mundanos, incluso lo sueñan. Dicen, yo he soñado que Dios me iba a dar esto. Los llevan a cometer esos pecados. Eso no era el trabajo de un profeta. El profeta es aquel que fue enviado por Dios en su propio nombre, siendo un representante de Dios. El sumo sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios. El profeta es el representante de Dios para el pueblo. Él representaba a Dios. Él hablaba por Dios. Y no solamente hablaba, pero hacía revelar la voluntad de Dios. ¿Cómo? Recordándole al pueblo acerca de los pactos que ya habían hecho, los juramentos que se habían dado. ¿Para qué? Para que existiera arrepentimiento. Y aquellos que no se arrepienten vendrá juicio, vendrá condenación. El mensaje de todo profeta era salvación y condenación. Quería leer Jeremías capítulo 1, pero no tenemos tiempo. Ustedes lean Jeremías capítulo 1. Dios llamó a este muchacho, a este niño, para ser profeta delante de los hombres, delante de todas las naciones. ¿Y qué es lo que dijo Jeremías? Señor, yo soy un niño. Y Dios le dijo, no digas que tú eres un niño porque yo te he consagrado antes. Yo te consagré en el vientre de tu madre. Y luego, ¿qué es lo que hizo Dios con este profeta? Le tocó sus labios. ¿Por qué le tocó sus labios? Para purificar sus labios. Porque ahora toda palabra que dirá este hombre es la voz de Dios. Y por eso todo profeta dice, así ha dicho el Señor. Usted tenga cuidado cuando usted escuche personas diciendo, así ha dicho el Señor. Nosotros los que somos llamados a ministrar en el día del Señor, los que podemos compartir el púlpito, decimos, así ha dicho el Señor, pero no en forma de profecía, sino en forma de prédica, porque así ha dicho el Señor. Eso es diferente. Eso es el trabajo de un profeta, revelar, enseñar la voluntad de Dios al pueblo o a los hombres. Y los voy a llevar a Isaías capítulo 61, versículo 1 y 3.
Algo que se me pasó es que la razón por qué todo profeta podía decir, así ha dicho el Señor, y tenía revelación de parte de Dios, es porque en ese momento estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ahí es cuando los ungía, los apoderaba, les daba una unción. Y esto es lo que vamos a mirar en Isaías 61, versículo 1 al 3, donde nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Empezando desde el principio, este siervo que estamos viendo ha sido capacitado por Dios mismo. ¿Cómo? El Espíritu, la unción del Espíritu Santo está sobre él. Y ahora, ¿qué es lo que miramos después? Que este siervo fue enviado con un propósito, fue enviado para hacer obras. ¿Cuáles son esas obras? Para liberar, para sanar, para salvar. Esas son las obras que tenía este siervo. Ahora, hay algo que yo quiero que ustedes vean, esta tipología, en donde nos dice el versículo 3, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Lamentablemente, y creo que me escuchen, lamentablemente, lo único que la mayoría de cristianos saben de Sión es aquel canto que dice, oh moradora de Sión, alaba. Eso es lo único que saben de Sión. En serio. Sí. Estamos tan anémicos espirituales. ¿Qué es Sión? Sión no solamente es un lugar geográfico, es una realidad espiritual. ¿Qué es lo que nos dice Salmo 87? Vamos a ir a Salmo 87 rapidito, versículo 1. Salmo 87, versículo 1 nos dice, su cimiento está en el monte santo, en Sión. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Que ese selah que usted mira ahí no es una palabra en español, eso es una nota instrumental que usaban los judíos para decir, pausen y reflexionen de lo que acaba de decir esto. Eso es lo que ese selah significa. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Versículo 4. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia. Pausa ahí. ¿Quién es Rahab? ¿Quién es Rahab? Ustedes mujeres tienen un libro acerca de mujeres de la Biblia y tenían todo un capítulo acerca de esta mujer Rahab. ¿En dónde estaba Rahab? Se los voy a dejar más fácil. ¿Era Rahab una judía? ¿Era Rahab una mujer israelita? No, claro que no. Era una mujer pagana.
Sin embargo, halló gracia en los ojos de Dios, y cuando Jericó fue destruido, Rahab quedó. Sion no solamente es algo de Israel, mis hermanos, no solamente es un simple monte, no solamente es un simple canto. Pongamos atención. Yo me acordé de Rahab y de Babilonia. Esto no es nada judío. Estos son otras naciones, otras tribus. Entre los que me conocen, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. ¿En dónde nació? En Sion. Rahab, Babilonia, todos estos nacieron en Sion. Versículo 5. Y de Sion se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, Selah. Otra vez, pausa y reflexionen. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Yo no sé si le captaron. ¿Qué es Sion? Sion es el monte de Dios, la ciudad de Dios, la novia de Cristo. Es la iglesia. Ese es Sion. Sion es la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia no se constituye de mitad judíos y luego mitad gentiles como los dispensacionalistas creen y enseñan. Que la iglesia será salva de una manera, pero Israel será salva de otra manera. No, todas estas naciones nacieron en Sion, en el monte de Dios. Todas estas naciones pertenecen a la iglesia. Igual como la iglesia es la verdadera Israel, todo verdadero Israel es la iglesia. No hay divisiones, ni separaciones, ni clasificaciones delante de Dios. Todos somos la iglesia. Y cuando regresamos a Isaías, nos dice otra vez en Isaías, el versículo que estábamos leyendo, el versículo 3, que este siervo ordenará a los afligidos de Sion, es decir, a los escogidos de Dios, que den gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Este es el trabajo de este siervo. Esa es la sombra o el prototipo. Y la sustancia, la realidad se cumple en el profeta de profetas, Cristo Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 14. Rapidito porque se nos acabó el tiempo. Lucas 4, versículo 14. Donde nos dice, y Jesús volvió en el poder de ¿quién? Volvió en el poder del Espíritu, lleno del Espíritu. Hemos visto que Jesús antes de llegar a Galilea fue tentado, y cuando fue tentado fue lleno del Espíritu. Cuando fue al desierto fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto. ¿No es eso lo que hace el Espíritu Santo cuando constituye a su profeta o cuando apodera a su profeta? Él es el quien lo lleva, Él es el quien le da poder. Seguimos leyendo. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Pausa ahí. Yo quiero aclarar un punto, hablar de un solo punto. Esto no tiene nada que ver con teología de pactos, pero aquí dice, y era costumbre, que cada vez
que iban a leer las Santas Escrituras se levantaron a leer. ¿Por qué? Por respeto, por reverencia. Cristo Jesús mismo, cuando leyó las Santas Escrituras, se paró y las leyó. Usted no espere a que el pastor le diga, párense. Cuando se vayan a leer las Santas Escrituras, párense, por reverencia a la Escritura. No esperen que les digan, mis hermanos, esto es hasta bíblico. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿No es este Isaías 61 lo que acabamos de leer? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. El Hijo encarnado, el Padre se prometió. Ese era uno de los juramentos. Eso fue, lo vimos hace 3 clases atrás. Uno de los juramentos del Padre era de que Él iba a guardar al Hijo con el poder del Espíritu Santo. Le iba a dar al Espíritu Santo. Y el Hijo, ungido con el Espíritu Santo, ya siendo capacitado con el Espíritu Santo, abre y lee Isaías 61, donde nos dice, yo soy el ungido, el enviado del Señor. Yo soy el que puedo liberar. Yo soy el que puedo sanar. Yo soy el que puedo salvar. Yo soy el quien le quitará el luto a Sión. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del pacto de redención? Redimir a lo que estaba perdido. Aquí, en ese día, Jesús dijo, hoy se cumplió lo que dijo Isaías. El cumplimiento de todo es en Cristo Jesús. Sión, mis hermanos, nosotros, como les dije, éramos hijos del diablo. Las obras de nuestro padre, el diablo, nos gustaba hacer. Y Sión, la ciudad, la escogida de Dios, estaba en luto. Es la novia de Cristo Jesús, pero antes era la repudiada, era la no deseada. Era la que había adulterado y fornicado y estaba sucia delante de Dios. Tú y yo estábamos sucios delante de Dios. Y por eso nos dice que estábamos en luto, en silicio, en ceniza, por el pecado que había en la santa ciudad de Dios. Pero Cristo Jesús, por precio de sangre, cuando nos compró, verdaderamente nos limpió. Y por eso ahora nuestras ropas están blancas. Ya no está esa mancha del adulterio y la fornicación que cometimos, pero ahora delante de nuestro Padre, Él mismo nos ha entregado su propio Hijo como la novia, como el trofeo, como la promesa del pacto. ¿No es eso glorioso? Que Dios se fijó en ti y te limpió porque tú estabas sucio y te limpió y te entregó a su Hijo y ahora lo esperamos su venida, esperamos que Él regrese como la novia que esperaba que el novio regresara después de hacer el hogar, después de hacer su morada, que la levantara, la llevara a su casa. Muchas moradas hay. Eso es nuestra posición delante de Dios. Y todo esto solamente se obtiene por el pacto de redención, por la obra de Cristo Jesús. Vamos a acabar con este pasaje que me encanta tanto, Hebreos capítulo 12, versículo 18.
donde nos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Hebreos 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar los que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mis hermanos, tú y yo ya no estamos en ese monte en Deuteronomio capítulo 22, sino ahora en todos los días del Señor, en este domingo en la mañana, cuando nos reunimos, entramos a Sion la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los santos que ya han sido perfeccionados, aquellos que han pasado antes de nosotros y que esperan con ansiedad que el Hijo regrese con poder y con gloria. Estamos en la gloria de Dios por medio de aquel que se llama Jesús, mediador de un nuevo pacto. Cuando tú y yo entramos a este lugar y adoramos congregacionalmente, corporalmente, estamos allá. Esa es tu posición. No la pierdas. No la menosprecias. Por eso luego nos dice, no os dejéis como de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Porque esto no es algo casual ni normal. Esto es algo supernatural. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Yo quisiera que todas estas bancas estuvieran llenas para que todo el mundo entendiera un punto. Lamentablemente, las personas no quieren nada con Dios. Pero gracias a Dios, yo les doy gracias a Dios por cada uno de sus vidas que están aquí. Todos ustedes fueron llamados con un propósito especial y si ahora tienen este entendimiento aún superior, aún mayor, son llamados a un respeto y son llamados a algo mayor y superior que nosotros. Pero toda la honra y toda la gloria es aquel que por su sangre fuimos limpiados y lavados, Cristo Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie y oremos congregacionalmente.